cuando en los días domingos y en las solemnidades hacemos la oración de la profesión de fe a través del credo, a esa confesión de fe en la Iglesia católica, apostólica y romana, le sigue también la confesión de fe en la comunión de los santos. Creemos en la comunión de los santos como dos rasgos que forman parte de una misma fe. Este misterio de la Iglesia, cuerpo de Jesús, cuerpo de Cristo, como organismo terreno, por un lado, una comunidad terrena, pero también celestial. Unida a esa confesión de fe, entonces, en la Iglesia, cuando decimos católica, apostólica y la comunión de los santos. No lo podemos separar en nuestra fe. Una Iglesia que camina como peregrina en la tierra, pero ya muchos de sus miembros, que han finalizado su trayectoria en este mundo, han entrado a la gloria del Padre junto a Cristo. Y esto es lo que hoy celebramos, ese vínculo tan estrecho entre esa Iglesia peregrina y la Iglesia de los bienaventurados en el cielo. Y si hablamos de comunión, es porque podemos hablar también de una interacción, no una separación o una lejanía, sino cercanía, interacción. Cercanía porque los santos, desde Dios, también obran. Por allí recordaremos aquella expresión de Santa Teresita del Niño Jesús, que decía: desde el cielo seguiré haciendo el bien. Entonces, los santos van llevando adelante también esta obra de Dios, van haciendo el bien en nombre de Dios. Ellos nos ayudan, nos acompañan, interceden, son referencia para vivir la vida evangélica. La lectura que escuchábamos en primer lugar del Apocalipsis nos decía que son tantos que nadie puede contarlos, que provienen de todos los lugares del mundo, de todos los pueblos, lengua y nación. No solo los santos que nosotros conocemos, que están canonizados, sino también tantos santos anónimos que han vivido esa santidad en el silencio. Tal vez conocieron algunas personas que estuvieron ahí cerca y nada más, y solo Dios. O estos santos que decimos también de la puerta de al lado. Bueno, todos ellos representan esta plenitud de la humanidad que Cristo ha redimido al entregarse en la cruz. Esta multitud de santos es el fruto de la Pascua de Jesús, que nos hace pasar de este mundo, de esta morada de la muerte y del pecado, a la presencia de Dios, a la vida en plenitud, donde, como dice una de las oraciones, cuando rezamos por los difuntos, donde ya no habrá ni dolor, ni llanto, ni muerte, sino alegría y vida en el Señor. Estos bienaventurados son los que ya contemplan a Dios cara a cara, que es el destino de nuestra vida. Dios nos ha creado para eso, para encontrarnos con Él. Por eso nuestro peregrinar conduce hacia allí, a ese encuentro personal, cara a cara, con el Señor.
Y esta vida de los santos, que estamos llamados a vivir en esta comunión, por eso lo manifestamos en el credo, para que eso también forme parte de nuestra vida, siempre ha estado presente en la historia de la Iglesia, desde los primeros siglos. El honrar a los santos, la devoción a ellos, lugares donde aparecen pinturas, imágenes, el guardar la vida de los santos, porque ellos realmente son pasajes del Evangelio, digamos, son evangelios vivientes, los santos, que nos anuncian siempre a Cristo, en su vida nos anuncian a Jesús, y que pueden despertar y alimentar constantemente la fe en Dios. Por eso para muchas personas que no tenían la posibilidad de leer y de escribir, la presencia de los vitrós, de las pinturas, de las imágenes, eran y son catequesis también vivientes. Por eso la Iglesia nos dice que ellos son fuentes de la catequesis, que nos ayudan a crecer en la fe. Muchos también, a través de la referencia de la vida de los santos, de la lectura de la vida de los santos, Dios obró la conversión, incluso en algunos que después llegaron a ser santos. Tuvo que ver con esto, con la vida de otros santos con las que ellos se encontraron. Ellos son los que han buscado a Dios. Decían, benditos los que buscan al Señor, cantábamos en el Salmo. Ellos son los que han buscado a Dios y han llegado al encuentro con Dios. Y por eso son quienes también nos van señalando el camino. Ese camino para llegar a Dios es Cristo. Y también nos señalan destino, ese destino que es la bienaventuranza eterna. Por eso son también para nosotros modelos de vida que además nos recuerdan, escuchábamos en el guión del inicio, la vocación a la cual Dios nos llama. Todos tenemos esta vocación a la santidad. La santidad no es para unos pocos, o podemos decir, personas que son privilegiadas. Es un llamado hacia todo bautizado. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Desde el bautismo, ahí llevamos un sello desde el día de nuestro bautismo, que fuimos ungidos por el Espíritu Santo, y allí el Espíritu Santo es el que nos comunica su santidad y nos hace vivir en esta comunión con Dios, nos hace buscar a Dios y nos sostiene en esta esperanza de vivir en esa amistad con Dios y de llegar un día a esa meta, a esa plenitud de vida. Por eso, ante todo, esta vocación, como toda vocación, siempre es don. O sea, lo primero es el llamado, lo primero es el don de Dios. La santidad no es simplemente un esfuerzo que hace la persona, ante todo es una gracia que el Señor nos concede a través del Espíritu Santo. Luego viene, sí, el compromiso personal, el tomar conciencia, digamos, esa sería nuestra parte, tomar conciencia de esta vocación, de este germen que ya está ahí en el bautismo y que tiene que fructificar. Pero el germen lo ha puesto Dios, esta semilla buena de la santidad ya la ha sembrado Dios en nuestro corazón. Luego viene ese compromiso. El santo es el que es fiel a esta gracia de Dios, a ese germen de santidad que Dios ha puesto, porque lo deja crecer, lo deja fructificar, lo deja
llevar a su plenitud. Deja que Dios actúe en su vida, que Dios se manifieste en sus actos, en las decisiones. Por eso también decimos, la santidad es fruto de la Pascua del Señor, que nos ha redimido. Es fruto también del bautismo. El bautismo tiene que tener ese desarrollo, tiene que llegar a esta plenitud, esta estatura propia, como un árbol, ¿no? Que tiene que crecer, tiene que florecer, tiene que fructificar. Eso es la vida de cada cristiano. Esa es la santidad. ¿Y este fruto qué es? Es reproducir la vida de Cristo. Por eso decía, en cada santo encontramos ahí un evangelio viviente. Cada uno nos presenta algo de ese evangelio de Jesús. En el servicio, en la pobreza, en la confianza, en la entrega, en la donación de la vida. Y cada uno desde el lugar en que está en su vida, en la familia, en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, como niño, como joven, como adulto, como anciano. Entonces no es posible poder pensar, ¿no?, la vida, tanto también la misión que tenemos en esta tierra, sin entenderlo como un camino a la santidad. Porque en la medida en que nos vamos santificando, que Dios nos santifica a través del Espíritu Santo, bueno, cada cristiano puede ser más fecundo para el mundo. Y el cómo, también surge esta pregunta, bueno, ¿cómo? Es don de Dios, pero hay un don que tiene que ser correspondido. ¿Cómo? ¿Cómo transitamos entonces este camino de santidad para que seamos fecundos para el mundo? Jesús nos anuncia las bienaventuranzas. Ahí está, diríamos, la brújula, que nos marca el camino que tenemos que seguir. Cada uno a su modo. Pero esta es la brújula de la que no, la indicación de la cual no podemos salirnos. Es el carné de identidad del cristiano, del santo. No es la santidad que nosotros podemos imaginarnos o armar, sino la apertura a lo que Dios nos va presentando a través del Espíritu Santo. Este es el camino para seguir. Y justamente los santos fueron esos, los que encarnaron el Evangelio, y del Evangelio, el corazón del Evangelio, que son las bienaventuranzas, que son la plenitud también de los mandamientos, del amor a Dios y del amor al prójimo. Y como ellos encarnaron y vivieron las bienaventuranzas, podemos encontrar en los santos el ánimo y la fuerza que necesitamos para seguir también nosotros este mismo camino. Las huellas de Jesús, hasta que podamos llegar a la meta, ver a Dios tal cual es. Ellos imitaron a Jesús, entregándose, amando, sirviendo de una manera decidida a Dios y al prójimo. Y eso es lo que reflejan las bienaventuranzas. No podemos salirnos de ese camino. No tenemos que buscar cosas extravagantes. Aquí es la palabra de Jesús la que nos guía. Entonces dejemos que la gracia del bautismo fructifique en un camino concreto de santidad en cada uno de nosotros. Dejemos que todo esté abierto a Dios, es decir, al Espíritu Santo, porque Él es el que va a llevar a plenitud su obra en nosotros. No nos desalentemos por nuestras debilidades. Los santos también las tuvieron también sus pecados, de los cuales ellos tuvieron conciencia hasta el final de su vida, de que eran pecadores, pero también con la gran conciencia de la misericordia de Dios. No nos desalentemos, porque está la fuerza del Espíritu Santo para que lo que Dios
desea de nosotros sea posible. Dios no nos pide cosas que sean imposibles. Cuando nos pide algo o nos llama a algo también, nos va dando la capacidad para poder vivirlo. No tengamos miedo a la santidad. Como nos decía el Papa Francisco respecto de la santidad, no te va a quitar fuerzas, no te va a quitar vida, no te va a quitar alegría. Todo lo contrario, la santidad te va a llenar más de vida, vas a ser más humano. Y también decía un escritor, en la vida existe solo una tristeza, que es la de no ser santos. Los santos que ya están en la presencia de Dios mantienen con nosotros entonces este lazo de amor y de comunión. También una expresión muy hermosa del Papa Benedicto XVI: la muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene y me conduce en la vida.